Hola estudiantes de Ecología Química, como siempre espero que esta clase los encuentre bien y que sigan cuidándose. En esta tercera clase de defensas inducidas en plantas por daño vamos a ver algunos casos más estudiados, sobre todo relacionados con sistemas tritróficos. Vamos a hacer algunas consideraciones finales que no hemos visto hasta ahora, sobre todo al momento de poder llegar a una aplicación de estos conocimientos básicos que desarrollamos en clases anteriores. Les dejo aquí algunos enlaces a videos cortos de YouTube que les pueden servir sobre todo al finalizar el estudio para verlos y ponerse a pensar sobre ellos y cómo encajan los conceptos que estamos revisando. Respecto al estudio de casos, cuando vimos en las clases anteriores los distintos conceptos, tanto lo que tiene que ver con la inducción de defensas inducidas como en la parte bioquímica que lleva a la producción de esas defensas inducidas, vimos varios sistemas en estudio. Algunos de los conceptos tenían que ver con lo que se estudió en el sistema de maíz, otros con lo que se estudió en otros tipos de sistemas, como el tomate, el sistema de Phaseolus lunatus, que son un tipo de porotos, también en coles. Eso como sistemas están relacionados entonces a esto que ya desarrollamos. Vamos hoy a ver algo más en dos tipos de sistemas más. Uno lo que tiene que ver con la asociación de acacias y con hormigas, que fue brevemente mencionada en una clase anterior con Andrés. Y luego vamos a ver lo que tiene que ver con cambios inducidos por oviposición. Bueno, para ponernos en contexto, esta transparencia ustedes ya la vieron en las clases de Andrés. Es un resumen de lo que serían las defensas de plantas contra herbívoros. Con él revisaron todo lo que tiene que ver con tolerancia, resistencia, mecanismos de escape, defensas físicas, defensas morfológicas, defensas químicas, e incluso hicieron mención a lo que es el mutualismo de las plantas con enemigos naturales. Y en particular vieron algo al respecto muy de pasada. Vieron un mutualismo que correspondía a lo que es una relación en la cual se da un lugar donde vivir, o el hábitat, o un alimento, y eso es a cambio de protección. En particular, vieron el caso de la asociación que existe entre diversas especies de acacias y hormigas. Y esta transparencia también ya la vieron con Andrés, muestra un acercamiento a una rama de estas acacias donde hay en estas estructuras que están aquí, son nectarios extraflorales, o sea, órganos de la planta que producen, como se ve, esta gotita, que es un néctar, una solución azucarada, que le sirve a las hormigas de alimento. Esta asociación entre estas acacias, estas plantas y las hormigas es una asociación que ha sido estudiada por mucho tiempo en el contexto de lo que son relaciones de mutualismo. Ustedes ya vieron también con Andrés una definición de mutualismo en cuanto a que es una interacción biológica entre individuos de diferentes especies, en la cual, como resultado de esa interacción entre esos individuos, ambos se benefician y al beneficiarse mejoran su performance, su actitud física, su eficacia biológica. Esta es una definición de mutualismo muy aceptada, no es la única definición de mutualismo que ustedes se van a encontrar en las distintas bibliografías. Y de hecho hay autores que discuten acerca de qué debería abarcar el mutualismo y qué no.
en el contexto de esta interacción que vamos a ver entre las acacias y las hormigas, esta es una buena definición, vamos a rediscutir lo que son los conceptos de mutualismo y distintas visiones al respecto en la unidad que tiene que ver con microorganismos, que se va a dar más adelante. Como les dije antes, la relación entre acacias y hormigas ha sido descrita desde hace muchísimo tiempo. En particular, un autor, Daniel Jansen, publicó una serie de trabajos en los años 60 del siglo pasado acerca de estas asociaciones. En esta transparencia en particular se muestra en la parte de arriba una acacia. Recuerden, las acacias, nosotros tenemos árboles acá que le llamamos acacias. Estas especies de acacias donde han sido estudiadas las asociaciones con hormigas son todas especies del hemisferio norte, no de estas zonas. En esta acacia en particular se muestran las grandes defensas físicas que tienen las plantas, de las cuales hablaron un poco con Andrés. Estas espinas son una defensa contra herbívoros grandes, ¿no? Obviamente contra herbívoros del tipo insecto que pueden meterse entre ellas. En estas defensas físicas contra herbívoros grandes, algunas especies de hormigas, no todas, ponen los huevos y es allí donde se desarrollan los huevos y de esta manera consiguen protección para ellos. Vamos entonces a estar hablando de estas acacias. En este caso particular es uno de los primeros ejemplos descritos por Jansen, la acacia cornígera y la hormiga del género Pseudomyrmex que se muestra en la parte derecha de esta transparencia. Entonces, tener en cuenta que esta no es la única asociación, como yo les dije, hay diferentes especies de acacias que se encuentran en relación mutualista con diferentes especies de hormigas y que incluso el grado de asociación depende de las especies en cuestión. Hay especies que realmente son obligadas en esta interrelación que tienen, en el sentido de que si una de las dos especies, la hormiga por ejemplo, no está, la acacia no se desarrolla bien y al revés. Mientras que otras especies de hormigas son adaptables a distintas especies de acacias, ¿sí? Entonces, una vez más, ¿qué es lo que obtiene las hormigas por estar en esta asociación con la acacia? Obtienen un refugio para ellas en su fase adulto, un refugio para sus huevos y las larvas cuando se están desarrollando, estos estadios inmaduros, y obtienen también un fuerte de alimento a partir del néctar que producen los nectarios extraflorales de las acacias. ¿Qué es lo que obtienen las acacias por darle esto que es costoso, sobre todo la parte de nutrientes y el refugio a las hormigas? Obtienen un beneficio. El beneficio es la reducción de herbívoros insectos que las hormigas sacan de las acacias cuando aparecen allí, y también la reducción de herbívoros por remoción de huevos. Aunque esto está, la evidencia experimental está un poco más confusa, pero también las hormigas serían capaces de remover los huevos. Ahora bien, esta relación que tiene de defensa inducida, que tiene de relación tritrófica, que es lo que estamos viendo. Bueno, esta relación no es estática, como vamos a ver enseguida. Para ver esto de que la relación no es estática, le muestro acá un sistema distinto al anterior, pero análogo en cuanto a la interacción. En este sistema es ahora una especie de una minomiácea, una catalpa, que también tienen nectarios extraflorales y que alberga también a hormigas, lo mismo que lo hacían las acacias. En este caso en particular, en la gráfica que está a la derecha, se muestra en un eje del tiempo el número de hormigas que suben a las partes aéreas del árbol, catalpa especiosa,
en intervalos de 5 minutos, ¿sí? Esa es la línea que está continua. Y a su vez, la línea punteada muestra en ese mismo intervalo de tiempo el azúcar que se produce en esos nectarios extraflorales por una cantidad de hojas fijas. Y como ustedes pueden ver, lo que es la evolución de ambos gráficos es paralela entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las hormigas van hacia esos nectarios extraflorales en mucha mayor cantidad. Como ven, es una diferencia importante la que se muestra en los ejes Y, desde 20 a 200 hormigas en intervalos de 5 minutos. Van entonces en mayor cantidad estas hormigas hacia los nectarios extraflorales que están produciendo ese néctar, justamente cuando ese néctar es producido en mayor cantidad. Entonces, hay más visitas de estos insectos benéficos, en este particular las hormigas, cuando se secreta más néctar. También se documentó, a propósito, que otros insectos benéficos también visitan más cuando hay mayor producción en estos néctares, específicamente coccinelios, que son enemigos naturales del tipo depredadores, y un parásito. ¿Un parasitoide de quién? Bueno, esta planta, además de la asociación con hormigas, tiene también una asociación con una lepidóptera del género Ceratomia, ¿sí? Que deja sus huevos en la parte de su aparato vegetativo, y de estos huevos emergen las larvas que comen en estas plantas. O sea, las larvas de Ceratomia catalpae son herbívoros de esta catalpa. ¿Qué es lo que se documentó? Haciendo experimentos donde en una misma catalpa se impedía que las hormigas llegaran a determinada parte del aparato vegetativo de la planta, o sea, haciendo lo que se conoce como experimentos de exclusión de hormigas. A algunas ramas no se les permitía el acceso, a otras sí se les permitía, y se demostró en este sistema que aquellas ramas en las cuales las hormigas no podían acceder tenían un mayor daño por parte de esta larva de Lepidoptera que en las que sí podían acceder las hormigas. Y a su vez se demostró que las hojas dañadas por esta larva en la unidad de tiempo producen mayor cantidad de néctar que las hojas sin dañar. Y esto es paralelo a lo que habíamos mostrado antes en la evolución del número de hormigas que suben a los nectarios extraflorales respecto a la producción de néctar por parte de la planta. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo una relación dinámica. Estas hormigas en esta catalpa viven en las zonas donde no hay nectarios extraflorales, más en la parte de ramas con espinas, pero no tanto en la parte de nectarios que tienen estas plantas, en particular las hojas, no ya como en las acacias que la tenían los tallitos. Estas hojas son las que son comidas por el herbívoro Ceratomia catalpae. Estas hojas, cuando es agredido por el herbívoro, producen más néctar. Ese néctar hace que haya mayores visitas a esas zonas que están siendo agredidas de las plantas de parte de las hormigas. Y las hormigas, cuando llegan allí, no solo es que encuentran ese premio del néctar, sino que también sacan de la planta a estas larvas. De manera tal que la planta que ha producido más néctar obtiene el beneficio de que los herbívoros son sacados de ella por las hormigas, que a su vez van a consumir ese néctar. La relación de las hormigas y esta planta es una relación que preexistía al hecho de la herbivoría. El herbívoro, que es un nivel trófico diferente, hace que además esta relación tenga una adaptabilidad a la situación. ¿Sí? Cuando hay herbivoría, la planta produce más néctar. A estos productores de néctar extraflorales es que llegan más hormigas, las hormigas remueven las larvas.
Ahora bien, ¿cómo se enteran las hormigas que en esa zona de la planta está habiendo herbivoría? Que además va a estar traducido por estos experimentos a mayor producción de néctar, que es lo que ellos además necesitan para alimentarse. ¿Cuáles son las señales que atraen a esas hormigas a las zonas de daño? Bueno, aún hasta ahora no hay una respuesta para esto, pero señales tiene que haber porque se ve la movilización de las hormigas hacia donde se está produciendo más néctar. Bueno, un tercer ejemplo que vamos a ver es ahora lo que tiene que ver con las defensas que tienen las plantas contra la oviposición de herbívoros. Y si nosotros vamos a ver qué es lo que hacen las plantas en estos casos, y vemos aquella clasificación inicial que vieron con Andrés en clases anteriores respecto a los mecanismos defensivos de las plantas, vemos que todos ellos también se aplican al caso de la oviposición. En el caso particular de lo que tiene que ver con las defensas físicas o morfológicas, es un tipo de defensa que es muy importante en algunas plantas contra la oviposición. Algunas plantas, cuando los insectos herbívoros ponen los huevos, de los cuales van a emerger luego los estadios inmaduros que van a ser los herbívoros de esa planta, ¿no? Los oviponen estos insectos en la planta, esto le produce a la planta una reacción donde se exacerban determinados mecanismos. Por ejemplo, se aumenta los ciclos mitóticos en esa región de manera de producir muchas células que confinan el lugar donde se ha dado la oviposición en lo que es una formación de un tumor no maligno, un neoplasma, que va a terminar por ser lo que se conoce con el nombre de agallas, que confina, restringe a los huevos y los estadios inmaduros que van a emerger de ellos a esa región de la planta, limitando así el daño a otras regiones. También en lo que tiene que ver con la oviposición hay mecanismos de respuesta de hipersensibilidad respecto a eso de restringir a un lugar el daño que puedan producir los estadios larvales o los estadios ninfales una vez que emergen de los huevos que han sido puestos en la planta. En lo que tiene que ver con las defensas químicas del tipo metabolito secundario, también las plantas en muchos casos producen deterrentes de oviposición. ¿Se acuerdan? Deterrentes es aquello que disuade de una acción luego de que se ha tenido en contacto con eso. ¿Sí? Entonces hay metabolitos secundarios que actúan como deterrentes contra la oviposición. Y en el caso particular de la clase de hoy nos vamos a centrar en el ejemplo de defensas de planta contra oviposición que tienen que ver con la atracción inducida por daño. El sistema que llevó a la descripción de lo que es la respuesta de plantas a la oviposición que tiene que ver con inducción de defensas involucran al olmo. El olmo es, en este caso particular, un minor de la familia Hormacia, es del hemisferio norte, y su herbívoro, Santa Valeruca luteola, es un escarabajo crisomélido que no solo como adulto come material vegetal, sino que también pone sus huevos en las hojas. Lo que hace la hembra antes de oviponer es hacer una especie de canal con su ovipositor en el material vegetal y es sobre ese canal que deja una secuencia de huevos. Lo que se vio en diferentes observaciones y es que luego de esta puesta de huevos por parte de la hembra había una atracción que, como ya sabemos a esta altura de clases anteriores, mediada por emisión de volátiles de una himenóptera, en particular una especie de omisos, que era atraída hacia los olmos y una vez allí buscaba hasta encontrar los huevos de Santa Valeruca y sobre los huevos se posa y en ellos deja ovipone la hembra de esta avispa parasitoide, dejando sus huevos de donde van a emerger las larvas de la víspera. En un ciclo similar al que vimos en lo que era la respuesta inducida por herbivoría, donde se atraían parasitoides
del propio herbívoro, el que estaba haciendo el daño. En este caso particular, en este sistema, los huevos no están haciendo un consumo de material vegetal, pero aún así la planta ya reacciona emitiendo volátiles para atraer un parasitoide de huevo, lo que va a hacer que este parasitoide deje entonces sus huevos en los huevos del herbívoro, y de esta manera el herbívoro no va a poder emerger de los huevos. Para estudiar entonces cómo se daba el mecanismo de inducción de sustancias atractoras a distancia, de los volátiles, en definitiva del olmo, luego de esta oviposición, los investigadores lo que hicieron fue, teniendo en cuenta cómo era el proceso de oviposición, que había primero un daño superficial, como recién les conté, por parte de la hembra, que es el acanalado de la hoja, y luego un pegado de los huevos en ese canal, que se dejan en grupos, como vieron en la foto de recién. Bueno, se supuso que esos dos eventos eran los que llevaban a la producción de volátiles por parte del olmo, y que esos eran los volátiles que atraían a la avispa parasitoide. Entonces, para estudiar el comportamiento de esta avispa ante sustancias volátiles del olmo, lo que se utilizó fue un sistema denominado olfactómetro. Olfactómetro, vimos ya en este curso algún ejemplo. Básicamente es un dispositivo con muy distintos diseños. Esto lo vamos a ver en más detalles en la unidad de métodos biológicos. En este caso particular, estos investigadores utilizaban un olfactómetro que se denomina de 4 brazos. 4 brazos refiere a 4 posiciones donde poner estímulos que van a ser los que provoquen o no la respuesta del insecto que se está estudiando. En este caso en particular vamos a estar estudiando la respuesta hacia los estímulos ofrecidos de la avispa parasitoide. ¿Y quiénes van a ser esos estímulos ofrecidos? Este es un olfactómetro de 4 brazos. En uno de sus brazos se pone un tratamiento, algo que produzca volátiles, y en el resto de las opciones ante las cuales por las cuales se ve estimulado la avispa parasitoide, se ponen controles negativos, blancos, o sea, aire limpio. Lo que se hace luego es registrar el comportamiento de la avispa en cuanto al tiempo de residencia en cada uno de los brazos. Entonces, el resultado se va a presentar en forma de tiempo de residencia en cada uno de los brazos que corresponden a distintos estímulos. ¿De acuerdo? Entonces, para ver qué era necesario para que se produjeran esos volátiles del olmo supuestamente atractores de la avispa, se fue al proceso hay daño superficial, el acanalado, luego hay una pegada de los huevos sobre el canal mediante el ovipositor de la hembra, y se trató de imitar lo que podía ocurrir en esos distintos escenarios. Entonces, en este primer gráfico lo que se muestra es el comportamiento de la avispa en relación al tiempo de residencia en cada uno de los 4 brazos del olfactómetro, donde en este y en los gráficos que sigue, T corresponde al tratamiento y 1, 2 y 3 corresponde a lo que son los brazos en los cuales no se pone ningún tipo de estímulo, los brazos control negativo o blanco. En este gráfico, el tratamiento corresponde a las hojas que fueron tratadas con un escalpelo. ¿Qué es esto? Es simplemente tomar hojas y hacerles un canal similar a lo que hace físicamente la hembra de Santo Valeruca en las hojas, ¿sí? Hacer un daño mecánico. Luego de hacer ese daño mecánico, esas hojas con ese daño por escalpelo se ponen en el brazo correspondiente al tratamiento del olfactómetro y se registra, como dijimos, durante 600 segundos el tiempo de residencia en cada uno de los brazos. Y en este caso, en particular, lo que estamos viendo es la respuesta en el tratamiento muy similar
en cuanto al tiempo de residencia respecto a los controles, ¿sí? No parecería haber ningún tipo de preferencia de la avispa parasitoide respecto al tratamiento y los controles. Hacemos acá un paréntesis para decir brevemente, para aquellos que puedan no saberlo, que NS corresponde a no significante, que quiere decir que no hay diferencias entre lo que se está comparando luego de haber aplicado un análisis estadístico. Ustedes se van a encontrar en todos los trabajos que van a tener que leer para hacer sus seminarios, que siempre los resultados van a estar asociados a un análisis estadístico. Un análisis que diga realmente un resultado si es distinto, si se puede considerar distinto o no a otro resultado obtenido. Entonces, en este primer resultado, lo que vemos es que la avispa parasitoide no tiene una preferencia por los volátiles emitidos por hojas dañadas mecánicamente respecto a un control negativo. En el siguiente gráfico, con el mismo tipo de representación, vemos lo que es la respuesta a la avispa respecto al tiempo de residencia en cada uno de los 4 brazos, ahora en el caso de que el tratamiento corresponde a hojas tratadas con escalpelo igual que antes, pero ahora en este caso sobre el canal hecho mediante daño mecánico con un instrumento se ponen huevos de Santo Valeruca sobre ese canal y luego es esa planta tratada de esa manera que se pone en el brazo correspondiente al tratamiento del olfactómetro. Al comparar el tiempo de residencia vemos nuevamente que no hay diferencias significativas entre las 4 opciones que tiene la avispa. Entonces, ¿hasta acá qué sabemos? Sabemos que los volátiles producidos por esas hojas del olmo dañadas mecánicamente o incluso dañadas mecánicamente con el agregado de los huevos no constituyen un estímulo positivo para que la larva permanezca más tiempo cerca de ellas, para que la avispa parasitoide permanezca más tiempo cerca de ellos que en el caso de los controles negativos. Entonces, en el siguiente set de experimentos lo que se ve son 2 situaciones. En una situación donde, una vez más, tenemos hojas tratadas con escalpelo y ahora en lugar de huevos se toma la secreción del oviducto, ¿sí?, de las hembras de Santo Valeruca, que es por donde pasan los huevos antes de ser ovipuestos sobre el material vegetal, y esa secreción se aplica sobre el daño mecánico hecho a la planta. Esas hojas así tratadas se exponen en el olfactómetro en el lugar del tratamiento de la misma manera que antes, y ahora sí, cuando vemos el tiempo de residencia de la avispa parasitoide en los 4 brazos del olfactómetro, existe una diferencia significativa entre las 4 opciones. Y acá otro breve paréntesis para indicar que A y B sobre las barras corresponden también al resultado de un análisis estadístico donde se pueden detectar cuando hay diferencias que efectivamente se pueden considerar significativas y en el caso particular que haya más de 2 opciones, cuando hay 2 opciones y el análisis estadístico encuentra una diferencia, es claro que la diferencia es entre la opción 1 y la opción 2. Cuando hay diferencias entre 4 opciones, la pregunta es ¿dónde está la diferencia? Una manera gráfica de indicarlo es indicar con distintas letras los que son diferentes entre sí. Entonces, en este gráfico, la letra A corresponde a un tratamiento que es distinto a la letra B, mientras que todas las letras B son iguales entre sí y, por supuesto, distintas a la A. ¿Qué nos dice esto? Que la avispa parasitoide prefiere, cuando las hojas son tratadas con escalpelo más secreciones de oviducto, permanecer más tiempo en el brazo del olfactómetro del tratamiento, que es en el cual detecta
los volátiles producidos por esa hoja que ha sido dañada mecánicamente y a la cual se le ha agregado en el daño mecánico la secreción del oviducto. Para completar, en la cuarta gráfica tiene que ver con la preferencia de la avispa respecto a la exposición a hojas sin dañar y huevos transferidos. En el fondo se está preguntando acá si los huevos ellos mismos no tienen una señal atractora. Un poco se complementa esto con la gráfica mostrada en 2 y también se ve que no hay diferencias significativas. La gran conclusión aquí de este conjunto de experimentos es entonces que las hojas del olmo empiezan a producir volátiles atractores de la avispa parasitoide solo cuando el daño fue producido mecánicamente más la secreción de los oviductos, ¿sí? Hay entonces una combinación de estímulos que lleva a la producción de esos volátiles. Si estuviéramos en una clase presencial, en este momento yo les preguntaría, ¿ustedes hubieran hecho algún otro conjunto de experimentos para descartar opciones referentes a si es el daño mecánico, si es la secreción de oviductos, si son los huevos por sí mismos los que se constituyen en estímulo para que la planta empiece a producir esos volátiles atractores? Esa sería mi pregunta. Como no me van a poder responder en este momento, se los dejo entonces como un ejercicio a hacer durante el estudio. Para resumir, entonces, con el conjunto de experimentos anterior, se sabía en ese momento que el daño superficial de la hoja por parte de la hembra era necesario, el acanalado, que la puesta sobre ese canal se daba pegando los huevos. Esto ya se veía, simplemente no el olfactómetro, ¿no? Ya se veía con las observaciones de lo que ocurría con Santo Valeruca, y el olfactómetro a estos datos le viene a sumar que debería existir alguna clase de inductor de la atracción del parasitoide proveniente del oviducto, porque fue tratando a las hojas con la secreción de oviducto que se obtuvo una respuesta diferencial. A su vez, las hojas que no han sido dañadas, aún entrando en contacto con los huevos, por el conjunto de experimentos anteriores, se sabe que no responden. O sea que hay una combinación, se necesita un daño mecánico junto con la acción del inductor que lleve a la producción de volátiles por parte del olmo, que es en definitiva lo que va a ser atractor del parasitoide. El segundo paso que se plantearon estos investigadores fue ver si la respuesta se daba localmente, solo en el lugar donde había daño o donde había oviposición por parte de Santo Valeruca, o si se daba en toda la planta, si se constituía en una respuesta sistémica. Por otro lado, también en estos trabajos se trataron de contestar la pregunta acerca de si esta respuesta, que es una respuesta de inducción de producción de volátiles para atraer al parasitoide, era también una respuesta como la que se había descrito anteriormente en herbivoría directa respecto a que estaba mediada por fitohormonas. Y en particular se trataron de contestar si la producción de esos volátiles estaba mediada por acción del ácido jasmónico o jasmonato o alguno de sus derivados. Bueno, ¿qué se hizo para contestar si la respuesta era solo local, en las hojas donde se da la oviposición, o en todas las partes de la planta, o sea, en forma sistémica? Exactamente el mismo acercamiento que anteriormente. Lo que se hizo fue hacer un daño correspondiente a la oviposición en una hoja y luego se expone en uno de los brazos del olfactómetro hojas donde realmente se hizo el daño y en otros conjuntos de experimentos hojas donde no ha habido daño pero que son adyacentes a las hojas donde sí lo hubo. Entonces tenemos en el primer gráfico lo que son los resultados correspondientes a
qué es lo que pasa con el comportamiento de la avispa cuando en el brazo tratamiento se le ofrecen hojas adyacentes al daño, lo que sería tratando de contestar eso de si hay inducción sistémica. Y como se ve, el tiempo de residencia de la avispa correspondiente al brazo del olfactómetro T, el de tratamiento, es superior al correspondiente a los blancos. ¿Sí? Por otro lado, cuando en el tratamiento se ofrecen no ya las hojas que están bien al lado de las que han sido sometidas a daño, sino hojas superiores, lejanas al lugar del daño, el efecto se mantiene y también son los volátiles correspondientes a esas hojas lejanas ofrecidos en la hoja, en el brazo T del olfactómetro, más atractivos que lo que ocurre con los controles negativos. Por otro lado, la otra respuesta que trataron de encontrar los investigadores es si esa respuesta era dependiente de alguno de los derivados del ácido jasmónico, en particular haciendo un paralelismo con lo que ya se sabía en ese momento de la respuesta inducida por herbivoría por parte de insectos del tipo masticado. Para eso lo que se hizo es un experimento donde a hojas del olmo se le aplicaban, en particular en dos concentraciones diferentes, ácido jasmónico, y luego esas hojas eran ofrecidas una vez más en el brazo T del olfactómetro. Y como pueden ver en estos gráficos, en este conjunto de gráficos, el tiempo de residencia de la avispa cuando estas hojas son tratadas con ácido jasmónico a una concentración mayor es mayor justamente en el tratamiento que en los brazos control. Sin embargo, existe claramente una concentración de ácido jasmónico umbral necesaria para producir la activación, lo que induce la producción de volátiles, ya que a concentraciones menores, esos volátiles provenientes de las hojas que han sido tratadas con esa cantidad de ácido jasmónico no cambian el comportamiento de la avispa respecto al tiempo de residencia en los cuatro brazos del olfactómetro, como se ve en la última gráfica. Con estos resultados, entonces, además de lo observacional respecto a lo que el crisomélido, el coleóptero, hacía respecto a la oviposición, se logró aportar la información que la producción de volátiles por parte del olmo como respuesta a esa oviposición atraían entonces a la avispa parasitoide de huevos de este crisomélido en una respuesta que no solo era local, o sea, no solo en las hojas donde el crisomélido ovipone, sino que también se hace sistémica al resto de las hojas, y que esta respuesta sistémica de alguna manera depende del jasmonato, del ácido jasmónico, en cuanto a esa producción de volátiles. Sin embargo, en este sistema todavía quedan varias preguntas sin contestar. La química respecto a este sistema, si bien se han caracterizado cuáles son los volátiles específicos de atractores de la avispa, en ese sentido son algunos terpenoides, incluso se han ensayado esos terpenos en ensayos del tipo olfactómetro, habiendo dado respuesta, e incluso también se han hecho ensayos en el campo. Pero, por ejemplo, no se conoce la naturaleza química del inductor, de la sustancia proveniente del ovipositor de la hembra, que es el que hace que empiecen a producirse esos volátiles atractores del parasitoide. Se han descrito ya, como vimos en la clase anterior, otros inductores de respuesta inducida por oviposición en otros sistemas que median la formación de neoplasmas, como la bruquina o el cianuro de bencilo, que atrae parasitoides de huevo, pero que esta atracción no se vio todavía correlacionada con un aumento del parasitismo. Sin embargo, este tipo de inductor aún no ha sido descrito
para este sistema en particular que hemos estado viendo. La respuesta de las hembras del parasitoide todavía es un puzzle que hay que terminar de armar en el sentido de si funciona bien en condiciones de campo, aunque como ya les digo ha habido algunos experimentos en este sistema en particular y se consiguió atracción en el campo con determinados volátiles de los que se producen en forma inducida. Si es un fenómeno general, si es un único nivel trófico el que se ve afectado o atraído, o hay otros niveles tróficos, si también se atraen no solo parasitoides, sino depredadores, consumidores directos de los huevos. Todas preguntas que aún deben ser contestadas. Aún así, con todas esas interrogantes aún sobre la mesa, respecto a defensas indirectas de plantas inducidas por herbívoros, ya sea en forma directa, por el consumo dado por el herbívoro, o ya sea por la oviposición, lo que hemos llamado varias veces durante esta clase lo que sería la herbivoría futura, se han encontrado determinados paralelismos respecto a esa respuesta de la planta. Cuando un herbívoro consume, esto termina por atraer depredadores y parasitoides de los estadios que son herbívoros como un mecanismo de defensa indirecta de plantas. Pero a su vez, cuando un herbívoro ovipone, también eso en un mecanismo de defensa indirecta termina por atraer parasitoides de huevos. También las defensas directas que ya vieron en clases anteriores con Andrés tienen un cierto paralelismo, las revisamos muy brevemente al principio, en lo que tiene que ver con la defensa de plantas contra herbivoría, ya sea directa o futura. Así, por defensas directas, los estadios de los herbívoros se ven afectados por tener un acceso reducido, ya sea por defensas físicas, porque la planta tenga una digestibilidad reducida en lo que son los antinutrientes, porque tenga deterrentes asociados a toxinas. Y también en el caso de la oviposición hay defensas directas que tienen que ver con la restricción física, en lo que es la formación de neoplasmas, de respuestas hipersensitivas, y también las plantas tienen deterrentes de oviposición que disuaden a los herbívoros de dejar sus huevos en ellas. Muy bien, en lo que sigue, lo que vamos a ver son algunas aplicaciones de lo que hemos aprendido en lo que tiene que ver con la producción agrícola. Simplemente vamos a ver una breve reseña y algunos de los conceptos los vamos a cubrir en los seminarios que ustedes mismos van a hacer. Así que manténganse atentos. El potencial de aplicación de lo que hemos aprendido en cuanto a lo básico, de cómo las plantas generan defensas inducidas ante el ataque, es enorme. Aún así, muchas de las posibilidades aún no han sido desarrolladas del todo. Vamos a ver al principio lo que es el uso de enemigos naturales como controladores biológicos en los procesos que se denominan justamente control biológico. Podemos definir el control biológico como una forma de manejo agrícola de plagas del tipo herbívoro, como los que hemos estado viendo, pero también de enfermedades causadas, por ejemplo, por microorganismos, por bacterias, por hongos, y también de competidores de los cultivos, como son las malezas. Esta forma de manejo agrícola que pretende controlar estas problemáticas utiliza otros organismos vivos, y son esos organismos vivos los que van a controlar las poblaciones de los organismos que producen la enfermedad, que son la maleza, que son los organismos plaga. En general, estos organismos controladores biológicos son organismos que tienen relaciones ecológicas con los organismos que se trata de controlar. O sea, son relaciones que preexisten en la naturaleza. El control biológico utiliza estas relaciones preexistentes y introduce al sistema
agrícola a esos organismos que pueden ser depredadores, pueden ser parasitoides como los que hemos visto, pueden ser en el caso de malezas herbívoros que no afecten al cultivo, pueden ser microorganismos competidores de otros microorganismos o microorganismos controladores, por ejemplo, de herbívoros, que pueden ser entomopatógenos, ¿sí? El control biológico es una herramienta muy importante en lo que se conoce como manejo integrado de plagas. El manejo integrado de plagas es una práctica que se utiliza en agricultura, donde se utilizan muy distintos métodos que tienen que ver con métodos físicos, con métodos químicos, con justamente controladores biológicos, y los utiliza en una forma complementaria entre sí, de forma que se pretende con el manejo integrado de plagas racionalizar el uso de plaguicidas. ¿Qué quiere decir racionalizar? Reducir el uso, o incluso en algunos esquemas de manejo integrado de plagas llegar a eliminar casi el uso de plaguicidas. Y con esta racionalización de su uso, lo que se intenta es minimizar el impacto que estos plaguicidas tienen en el medio ambiente, que es muy alto respecto a efectos ecotoxicológicos. Del manejo integrado de plagas vamos a ir viendo durante este curso varias cosas y de a poco vamos a ir integrando todas las herramientas que utiliza. Muy brevemente vamos a ver un caso particular de control biológico que tiene que ver con la producción de caña de azúcar. Y en particular, este es un ejemplo que tiene datos de la producción de caña de azúcar, que es una apoasia, en Brasil. En Brasil esa producción es muy importante. Los datos, por ejemplo, de 2014 mostraban que hay más de 3 millones de hectáreas que son tratadas y controladas con un controlador biológico. ¿Un controlador biológico de quién? De una plaga que es muy importante, de la caña de azúcar, que es una lepidóptera, Diatrea saccharalis, ¿sí? Para el cual se utiliza en el campo a esta avispa parasitoide, una avispa del género Cotesia, como tantas de las que vimos en estos ejemplos que estuvimos revisando en estas clases, que es Cotesia flavipes. Este es el sistema entonces que vamos a ver y es muy brevemente, simplemente para introducirles algunos conceptos que no hemos aún visto respecto a los parasitoides. La caña de azúcar no es solo atacada por Diatrea saccharalis, sino que también sufre el ataque a otros herbívoros, entre ellos de Spodoptera fruquiperda, otra larva de Lepidoptera. Y lo que ocurre es que cuando las plantas de caña de azúcar son atacadas por ambas larvas, por la de Diatrea y por la de Spodoptera, emiten volátiles. Y los volátiles emitidos frente al daño son igualmente atractivos para la avispa parasitoide. La avispa no distingue los volátiles de caña cuando es dañado por uno u otro herbívoro. Esto trae así un problema para el uso de esta avispa como controlador biológico, porque se disminuye su eficiencia al ser atraído a plantas que están siendo dañadas por Spodoptera, que no es su hospedero y por lo tanto no van a ser controladas, y además de no ser controladas, las avispas que lleguen a estas plantas ya no van a estar disponibles, no van a ser útiles para controlar a Diatrea saccharalis. Y este es un problema que se plantea en el uso de varios controladores biológicos. ¿Cuál es ese problema? El problema es que la producción de volátiles inducidos por plantas a veces no es suficientemente específica respecto a los distintos herbívoros que lo está produciendo para que el controlador biológico discrimine entre el daño que es de un hospedero suyo versus el daño que es de un organismo no hospedero. Eso es así en algunos casos particulares. En otros casos se ha visto que hay especificidad y que realmente el enemigo natural puede distinguir entre daños provenientes de distintos herbívoros en una misma planta. Hay otros problemas a tener en cuenta con el uso
de enemigos naturales como controladores biológicos en esquemas de manejo integrado de plagas. Uno de ellos es el tipo de parasitoide que es atraído. Acá tenemos algunos nombres un poco complicados, pero bueno, son fáciles conceptualmente. Los parasitoides pueden ser idiobiontes o conobiontes. Un parasitoide idiobionte es aquel que al llegar mata al hospedero al momento de la puesta de los huevos. No es el caso ese de todos los parasitoides. Hay parasitoides que al llegar al hospedero y oviponer en él no lo matan inmediatamente. Son los parasitoides conobiontes. El hospedero con los huevos sigue desarrollándose y por lo tanto sigue alimentándose hasta que sí, más adelante en su desarrollo larval muere por justamente el consumo del parasitoide que se está desarrollando en él. Pero ¿cuál es el problema entonces con los parasitoides conobiontes? Al no matar al hospedero y permitir que continúe su desarrollo larval, el consumo del herbívoro que ha sido parasitado puede ser aún mayor que el consumo del herbívoro sin parasitar. Lo mismo ocurre entre parasitoides que puedan ser solitarios en contraposición con gregarios. ¿A qué refiere esto? A que puedan poner en el mismo hospedero o no sus huevos. Y también hay parasitoides gregarios que pueden hacer que se aumente la herbivoría. Y después tenemos problemas que tienen que ver con la existencia de hiperparasitoides. ¿Qué son los hiperparasitoides? Acá tenemos lo que sería un cuarto nivel trófico en estos sistemas que estamos viendo. Teníamos a un primer nivel trófico, las plantas, a un segundo nivel trófico, los herbívoros que consumen a esas plantas, a un tercer nivel trófico que son los parasitoides u otros enemigos que consumen a los herbívoros. Y los hiperparasitoides son parasitoides de parasitoides y por lo tanto son el cuarto nivel trófico, consumen a los parasitoides en el desarrollo de su ciclo biológico. ¿Y por qué son un problema? Porque disminuyen justamente la eficiencia, al parasitar al parasitoide, disminuyen la eficiencia del parasitoide como control biológico. Tenemos además que considerar cuando se utilizan enemigos naturales como controladores biológicos que hay una gran diversidad tanto de los herbívoros que atacan a los cultivos, ¿sí? Por ejemplo, el enemigo natural puede llegar a atacar o a utilizar como hospedero presas que no son dañinas para el cultivo y también de esta manera se disminuye la eficiencia de su uso porque allí ya no van a estar disponibles para atacar a los herbívoros que constituyen un problema en esos cultivos. Y también hay diversidad de parasitoides que puede afectar la competencia entre ellos por los hospederos a utilizar y eso puede llegar a afectar cómo son controlados estos herbívoros hospederos de los parasitoides. Esto simplemente muy rápido, no vamos a ahondar demasiado en ello, pero son distintas consideraciones que hay que tener a la hora de empezar a intentar poner a punto el uso de enemigos naturales en esquemas, como dijimos, de manejo integrado de plagas. En nuestro país también ha habido ejemplos exitosos del uso de organismos como controladores biológicos de otros organismos. A su derecha tienen el ejemplo de dos avispas del tipo parasitoide, como hemos estado estudiando en estas clases, que son controladores biológicos en el primer caso de varias larvas de Lepidoptera, en el segundo caso de moscas blancas en cultivos protegidos. Y a la izquierda hay un caso un poco diferente a los que nos hemos enfocado. Es el caso de un enemigo natural que es un depredador, ya no un parasitoide, un ácaro, que se alimenta de presas tales como moscas blancas y trips, que entonces también ha sido utilizado como controlador biológico en distintos cultivos. En todos estos casos hay estudios globales que trascienden a los de nuestro país
respecto a los volátiles inducidos por daño que las plantas producen y atraen a estos organismos enemigos naturales de distintos herbívoros que pueden ser utilizados en control biológico. Esto que vimos es entonces una potencial forma de aplicar estos conocimientos que hemos estado revisando respecto a lo que es la atracción de un tercer nivel trófico mediante los herbívoros inducidos por las plagas en lo que es el uso de enemigos naturales como controladores biológicos. Hay otras maneras de utilizar estos conocimientos, son variadas, muchas de ellas están aún en desarrollo. No los vamos a ver en detalle, simplemente, como les mencioné, algunos los vamos a retomar en los seminarios que ustedes mismos van a dar. Entre esas otras maneras se incluyen las que se muestran en esta transparencia. Una idea muy básica es utilizar plantas, variedades de plantas, variedades del cultivo que se está tratando de controlar mediante estas formas alternativas, que ya de por sí tengan un alto contenido o que tengan la capacidad de producir más volátiles inducidos por herbivoría que otras variedades. Esto se conoce, se han estudiado variedades de distintos cultivos y se ha visto que hay la posibilidad de seleccionar algunos de ellos con una mayor capacidad atractiva para los enemigos naturales que van a ser utilizados como controladores biológicos en esos cultivos y por lo tanto va a haber una mayor tasa de parasitismo de los herbívoros y van a ser estos mejor controlados. El uso de estas plantas con alto contenido, con alta capacidad de producir volátiles inducidos por herbivoría puede ser por una selección de las variedades ya existentes o incluso por mejoramiento de cultivos, ya sea por cruzas o aún por modificaciones genéticas, con el mismo fin de tener mejores emisiones volátiles cuando la planta es dañada por un herbívoro. En cualquier caso, una mejor producción de estos volátiles inducidos por herbivoría tiene que estar acompañada con una mayor atractividad para los parasitoides y también una mayor tasa de parasitismo en el campo de los herbívoros. Y estos son todos estudios que hay que realizar a la hora de seleccionar estas variedades específicas. Luego tenemos lo que tiene que ver con el uso de plantas acompañantes de cultivos que afectan la atracción de las plagas y de los organismos benéficos hacia esos cultivos en estrategias que se denominan push and pull, empujar y tirar. Este tipo de estrategias las vamos a ver en el curso varias veces, especialmente las van a revisar con buen detalle en la unidad de feromonas. No las vamos a ver aquí en detalle, pero muy rápidamente, un ejemplo muy exitoso de estas estrategias push and pull, que son medioambientalmente más amigables que el uso de plaguicidas en forma indiscriminada, es un caso emblemático del cultivo de maíz en algunas zonas de África subsahariana, donde se utilizan junto con las plantas de maíz otras dos plantas. Una planta que por un lado se utiliza en el medio local como un pasto forrajero del ganado, que resulta ser repelente para una plaga del maíz, que es una polilla barrenadora del maíz de esa región. Entonces, al estar esta planta forrajera cultivada junto con las plantas de maíz y ser repelente, impide por esa repelencia el acceso masivo de los barrenadores herbívoros del maíz. Y a su vez, en algunos casos se pueden utilizar, por ejemplo, plantas que atraen a esos herbívoros, ¿sí? Y esa atracción de los herbívoros es tal que esa planta a su vez tiene tóxicos, tiene sustancias que le son detrimentales al herbívoro y que son letales para su descendencia. Entonces, este tipo de uso sería con pull, empujar, atraer hacia sí a los herbívoros. ¿Y qué es esto entonces? ¿Por qué tiene que ver
tiene que ver porque todos estos mecanismos de push and pull tienen que ver con los volátiles emitidos por estas plantas acompañantes de los cultivos que es de interés proteger. Pero como ya les digo, vamos a ver más de esto en otras unidades. También tenemos lo que es el uso de plantas centinelas, cocultivadas con el cultivo a proteger, centinelas porque avisan de alguna manera, previo al daño del cultivo a proteger, que está arribando una plaga, porque simplemente responden antes, por ejemplo, porque emiten los volátiles antes, se responden antes en lo que tiene que ver con la generación de respuestas inducidas, protectoras de las plantas de cultivo vecinas. Y por último, hay algo que aún no está en aplicación, que tiene que ver con el desarrollo de sensores de olores para controlar plagas y enfermedades. Es una idea, como les digo, aún en desarrollo y que va a demorar. Estos sensores detectarían la presencia de la plaga en el campo y lo harían usando específicamente los volátiles de plantas inducidos por herbívoros y patógenos para detectar estas infecciones de herbívoros en forma temprana o de los patógenos que producen las enfermedades en forma muy temprana. Esta detección temprana permitiría después adoptar medidas que sean menos drásticas, por ejemplo, en cuanto al uso de otro tipo de controlador, de un plaguicida, o la estrategia que se seleccione. Como les digo, estos desarrollos están aún en vías de estudio, requieren tecnologías que tienen que ser muy robustas para poder llevarlas realmente masivamente al campo y que tienen que ser rentables. Todavía no están disponibles para su aplicación directa. Bueno, y con esto terminamos lo que sería este pantallazo de potencial de aplicación y también lo que es esta parte de la unidad de defensas inducidas de plantas. Bueno, sigan cuidándose mucho. Nos vemos, nos oímos en la próxima clase.